Estoy pidiendo que tu Espíritu Santo pueda guiar nuestros corazones para recibir esa palabra y aplicar esa palabra a nuestras vidas, que nosotros podemos andar según tu voluntad, andar en obediencia, que nosotros podemos presentarnos delante del mundo como hijos de Dios, como representantes de Cristo Jesús aquí en la tierra, que nuestro testimonio puede ser un buen testimonio delante de todo el mundo, Señor, para que ellos puedan nos odiar o amarnos, pero porque estamos de verdad representando a Jesucristo a todo el mundo. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos a estar estudiando la vida del rey Saúl. Él era el primer rey de todo Israel y es porque Israel pidió un rey. Hay un patrón en la Biblia que no se puede ignorar. El patrón del primero no escogido, pero el segundo sí. Tenemos este patrón desde el jardín de Edén en el primer Adán y el segundo Adán, o sea, Jesucristo. Los hijos de Adán, Caín y Abel, los hijos de Abraham, Ismael, Isaac, los hijos de Isaac, Esaú y Jacobo, y luego tenemos los israelitas y los cristianos. Cada primero mencionado fue desechado, cada segundo mencionado fue aceptado. Y están en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no somos el pueblo de Dios, sino por adopción somos hijos de Dios. El primer Adán, hecho en imagen y semejanza de Dios, con lenguaje, con gran intelecto, razonamiento y rasgos humanos, incluyendo la autoprotección, la mentira, culpando a otros de pecados propios, escapista y rebelde. El segundo Adán es Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, Dios mismo, Dios encarnado, Dios creador, nuestro sustentador. Es Dios justo, Dios verdadero y Dios nuestro Salvador. Jesucristo es centro de toda la historia y la razón por qué estamos aquí. Adán representa toda la humanidad, que somos siempre rebeldes, razonando nuestro pecado y buscando culpar a cualquier persona menos a nosotros mismos. Y esos rasgos encontramos en el mismo rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl tenía la apariencia de un rey, era un hombre alto, una cabeza más alta que todos los demás israelitas. Era un hombre guapo, leal, era carismático por su personalidad y demostraba gran capacidad como líder. Y su valor era todavía más grande cuando él obedecía a Dios. Pero sus debilidades eran más fuertes aún y por ellas perdió el reinado y también su familia. Pues todos murieron juntamente con él en una batalla en el tiempo que Dios ha escogido para eso. El problema de Saúl es que tambaleaba y se dejaba llevar por temores que lo conducían a la desobediencia. Se desvivía por agradar al pueblo y no tenía temor a Dios en primer lugar, lo cual lo llevaba a una falta de temor a él. Dios le había mandado el profeta Samuel con instrucciones muy precisas para Saúl. Tenía que matar a toditos los amalecitas, hombres, mujeres, niños, bebés recién nacidos, todos los animales. Esto eran las instrucciones de Dios a Saúl. Y peor era que él desobedecía a Dios, permitiendo que los soldados le convencieran a no matar a los mejores animales de los amalecitas, y él por sí mismo decidió dejar vivir el rey Agag de los amalecitas. Porque eso es importante. ¿Por qué será que Dios tendrá un orden tan fuerte contra ese pueblo? Bueno, eran descendientes de Esaú, sí, pero cuando los israelitas estaban saliendo de Egipto, los amalecitas, en vez de darles la mano, darles paso, los atacaron. Ellos en el judaísmo están un símbolo del mal y la oscuridad y oposición a Dios. Su persistencia y la obligación de exterminarnos era el resultado de su papel como un enemigo arquetípico
O sea, eso quiere decir que eran típicos de los enemigos de Dios. No creían en Dios, no tenían temor a Dios. Ellos eran caníbales que comían otros seres humanos. Ya. O sea, Amalek es un espíritu que se manifiesta en la gente que no tienen temor a Dios y se levanta contra toda autoridad, según el judaísmo. Por esa razón, Dios ordenó la destrucción total de Amalek, como también nosotros, que estando en Cristo ya no podemos andar con este espíritu de Amalek en nuestras vidas. Este espíritu de rebeldía, de peleas, desobediencia, este espíritu destructor de relaciones familiares que se acaba con la familia. No podemos andar en eso y también andar en las cosas de Dios. La historia de Saúl es trágica. Era un hombre de gran potencial como líder, pero falló miserablemente. Permitió que sus temores, su desobediencia, su autosuficiencia se interpusieran entre él y el plan que Dios tenía para su vida. Todos estos pasos lo llevaron a sentir celos y rencor y odio hacia su siervo David, porque sabía que Dios había escogido a David para reemplazarlo como rey de Israel. Al principio de su carrera, Saúl fue un líder muy tímido y renuente. Lo hallaron escondido entre el bagaje cuando Samuel convocó al pueblo para ungirlo públicamente como rey. En 1 de Samuel 11:13b vamos a ver cómo Saúl daba toda la gloria a Dios para una victoria en batalla. Él dijo, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Pero eso cambió muy rápido cuando un año después apenas él dio la victoria. El estilo humilde y comedido le dio resultado al principio de su gobierno, pero luego, llegó a un punto en su vida en que tuvo que decidir entre obedecer a Dios o ir contra la autoridad de Dios. Tristemente, Saúl hizo una pobre elección. Él decidió hacer lo que a él le parece bien. Durante su gobierno, Saúl tuvo grandes triunfos cuando obedecía a Dios. Sus grandes fracasos fueron cuando actuó por su propia cuenta. Como Saúl, tenemos por delante la alternativa de entregar a Dios nuestra vida y nuestra voluntad, o seguir oponiéndolos al plan que Dios tiene con nosotros. Al igual que sucedió con Saúl, lo que decidamos determinará el rumbo de nuestras vidas. Brevemente, vamos a hablar de algunos ejemplos de la vida de Saúl. Cuando Saúl, el profeta, tardaba en llegar a la batalla de lo que él tenía que batallar contra los amalecitas, Saúl decidió ofrecer el sacrificio, lo cual no debería hacer porque al rey no pertenecía eso, sino solamente al sacerdote. Entonces, cuando Samuel llegó después, él dijo a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé y ofrecí holocausto. Bueno, cuando él hizo eso, estaba tratando de ser religioso delante de todo el mundo, implorando a Dios, pero él no tenía la bendición del profeta, del sacerdote. Ahí él perdió el reinado. Y con eso empezó su descender al abismo, digamos, de la vida, del resto de la vida. Cuando desviamos los ojos de Dios y miramos las circunstancias que nos rodean, solemos actuar con impaciencia o indiscreción. Confrontado por el insuperable peligro del ejército filisteo y temeroso de que los hombres lo estaban abandonando, Saúl actuó irresponsablemente al ofrecer él mismo
un holocausto en lugar de esperar hasta que llegara un sacerdote. No confió en el cronograma de Dios y con ello desobedeció uno de los mandamientos de Dios. Las consecuencias de tomar las cosas en sus propias manos afectaron su descendencia, pues no iban a ser entre los reyes de Israel. Y más, toditos sus hijos, toda su familia murieron el día que él murió, menos un nieto que quedó lesionado de por vida. Ser paciente cuando las cosas parecen atrasarse es a veces la parte más difícil para un cristiano nuevo y hasta los que hemos pasado mucho tiempo en la fe. Debemos ser fieles al programa de Dios y aun cuando parezca que va demasiado despacio, el camino de Dios es siempre mejor camino. Este primer acto impactó el resto de las decisiones para el futuro. Fue indeciso en sus decisiones en la siguiente batalla y los hombres pasaron hambre por eso. Fue impulsivo en sus mandatos. Su vacilación, más bien insincera, nos muestra que hay un tiempo para orar y un tiempo para actuar. Lo que pasó es que había una oportunidad para atacar el enemigo, pero en vez de dar orden para que ataque el enemigo, se fue y quiso hablar con el sacerdote y tener la bendición. A veces nos presenta situaciones en la vida donde tenemos que actuar. Punto, final, tenemos que actuar. No hay tiempo para eso, pero Dios nos da esa libertad para actuar. Debemos evitar ser espirituales cuando llega un momento de la acción. No necesitamos orar para cosas que son obvias, y eso era una situación obvia donde él necesitaba entrar en la batalla para derrotar el enemigo. Ya sabemos que personas, lugares y actividades evitar. Ustedes saben que no deben estar andando en los lugares que son resbalosos para no caerse. ¿Ya? Tienen que escoger con quién andas, porque todo el mundo sabe quién eres, con quién andas. ¿Ya? Algunas cosas son obvias y deben hacerse sin demora. Saúl tenía en su corazón venganza contra David también, el nuevo escogido de Dios. Era tan grave su rencor, su celo, su odio y su enojo contra David, que se enojó con su hijo Jonatán, que él iba a ser el heredero del reino, pero Saúl trató también matar a su propio hijo. Sus sentimientos lo llevaban a ser irrazonables en sus actos y al final de su vida murió en la batalla donde también sus hijos murieron, pero él tuvo que cometer el suicidio para evitar el dolor de ser agarrado por el enemigo. La lección para nosotros: todos somos susceptibles de lo que otros nos influencian negativamente. La presión de los compañeros nos empuja a decisiones apresuradas y como resultado a veces nos metemos en problemas. Esta debilidad debe alertarnos sobre un defecto en nuestra propia vida y de nuestra necesidad de ayuda. Solamente esforzarte y sé muy valiente, dice el Señor, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1, de 6 a 7. Frente a eso, vemos que el principio del libro de Samuel, en el capítulo 7, del 3 a 4, que nos da una nítida imagen de lo que se supone es el proceso de la recuperación a una vida sana. Tienes que deshacerse de todos los dioses e ídolos extraños en tu vida, que determinan a obedecer a Dios. Cuando escuchas o sientas que el Espíritu Santo te está guiando a hablar con alguien, a hacer algo, tienes que obedecer esa voz que hay dentro de ti. Y también solamente adorarle a Él, porque Dios es celoso, no quiere compartir su adoración, no quiere que nadie reciba la alabanza más que Él. Estos 3 principios se aplican a nosotros también. Primero debemos deshacernos de los ídolos de nuestra vida.
todo lo que nos dirija y nos controle. Eso demanda una profunda introspección, una valoración sincera de motivos y prioridades, y estar consciente de nuestra propia desobediencia e importancia. Luego debemos entregarnos a Dios y reconocer nuestra responsabilidad ante Él y delante de los que nos rodean. Esto requerirá enmienda y reconciliación con el pasado. A veces uno va a una persona que tú has ofendido, ¿no? Y vas a esa persona para ver si puedes recibir perdón de esa persona. Y esa persona te niega eso. Pero tú ya quedas perdonado delante de Dios. No te preocupes. Esa persona tendrá que responder quizás en el futuro, quizás nunca. Pero ya deja eso en las manos del Señor. Debemos confesarnos y dejar que Dios limpie nuestra suciedad y nuestras mentiras. Como Samuel prometió a los israelitas, si andaban en obediencia iban a tener liberación de los filisteos como resultado de su obediencia, nosotros también podemos descansar en la seguridad de que Dios facilitará un nuevo comienzo en nuestra vida cuando respondamos apropiadamente a sus principios y prioridades. Debemos aprender de la vida de Saúl, un hombre con tanta posibilidad, pero sin convicción, sin fe y sin obediencia. Perdió el privilegio de estar en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos enseñó en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios te ama. Te ha provisto un solo camino a Él y a su reino, y es Jesucristo, Señor nuestro. Sin embargo, no podemos jugar como los muy religiosos, con muchas palabras o haciendo milagros y pensar que eso es una prueba que entraremos en el reino de los cielos. Lo que te digo es que la obediencia es algo muy difícil. Es un desafío y algo que es una lucha constante. Pero más practicas, más fácil llega a ser en tu vida. En el futuro vamos a ver los desafíos de David y cómo él puso en práctica su fe y dónde fracasó y cómo reaccionó frente a sus fallos. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén.